Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, como siempre, cada semana, pues es un placer analizar los temas coyunturales en el ámbito político, económico, social. Y esta noche nos ha tocado abordar, pues, un tema que ha generado polémica y debate a nivel jurídico constitucional, a nivel incluso económico, social, a nivel religioso, a nivel de tradiciones navideñas. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia está en un proceso de discusión sobre una solicitud que hace un colectivo chapaneco argumentando que los nacimientos navideños pues generan discriminación o vulneran la libertad de culto. Platicaremos sobre el tema con un experto abogado fiscalista, el maestro Tulio Serrano Brito, y también con un experto historiador, prestigiado escritor a nivel nacional con un gran reconocimiento internacional, don Leopoldo Mendívil. Acompáñenos. Esto es Contrastando Ideas. Iniciamos. Ahora sí, pues ya estamos de regreso. En este contexto quiero recibir al maestro Tulio Serrano Brito con una pregunta. Maestro, de decidirse por la prohibición de resolverse este amparo, ¿esto generaría un problema constitucional? Me refiero a la libertad de culto, al acceso al trabajo digno, a los usos y costumbres que están protegidos por nuestra Constitución en relación con los nacimientos navideños. ¿Cuál es tu opinión, maestro? Hola Julio, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Siempre es un placer estar en tu programa y con tu importante auditorio. Pues sí, desafortunadamente la Corte genera un tema polémico con un proyecto de sentencia que precisamente aborda el tema de el Estado laico y la libertad religiosa, ¿no? Como bien decías, un colectivo yucateco pretende que la instalación de nacimientos, la emblemática figura del nacimiento de Jesucristo en lugares públicos, atenta contra la libertad religiosa que no comulga con las ideas del catolicismo. Y efectivamente el proyecto señala que se debe prohibir a los entes públicos, en este caso a los municipios, la exposición en lugares públicos y con recursos públicos de las figuras de los nacimientos. Y bueno, esto genera un tema además de religioso, político, económico, porque efectivamente existen muchos hogares en México que se dedican a las figuras religiosas y por supuesto el 60% de la población en su mayoría somos gente católica, de tal manera que hay un tema ahí de libertad religiosa, libertad de culto, prohibiciones de todo tipo que atentan definitivamente contra las libertades y los derechos constitucionales. Quiero aprovechar para pedir su opinión en esta primera ronda al prestigiado escritor e historiador don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, ¿tú crees que esto atenta contra la historia, contra la cultura, contra las tradiciones, contra los usos y costumbres que están arraigados en nuestro país? Sí, querido Julio, yo coincido contigo. Primero agradeciéndote mucho estar aquí en Contrastando Ideas en tu programa y también con el muy prestigiado abogado Salanueva. Coincido con su opinión en cuanto que esto ya ocurrió una vez en la historia, hace 100 años prácticamente. En 1925 fue cuando el presidente Plutarco Elías Calles instituyó esto llamado la Ley Calles, que era una verdadera limitante de la libertad del ejercicio de la religión, que para muchos era llevar a un cumplimiento lo que se había establecido por Juárez y Lerdo en la Reforma, pero que cuando uno le escarba se da uno cuenta rápidamente de que incluso desde tiempos de Juárez, esta iniciativa no era para quitar la religión, sino para quitar la religión católica,
tan demostrado está esto que empezaron a quitarle templos a la iglesia y se los daban a iglesias metodistas, evangélicas, y lo digo teniendo a mi esposa evangélica, pero la verdad nos hará libres. Es decir, era básicamente quitarle poder a la Iglesia Católica y al poder de Roma sobre América Latina, no solo de México, y básicamente darle la puerta a todo lo que viniera de los mormones, etcétera. Yo no estoy a favor ni en contra de una religión u otra, sino que si lo vemos simplemente como política y poder, lo que nos va llevando atrás es lo siguiente. Unas pistas nos la da que en 1908 el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tuvo una conversación con un sacerdote católico y a bordo de iban en una, fíjate, qué cosa tan rara, iban en el río Amazonas conversando después de una intentona que hizo Estados Unidos de hacer una conferencia panamericana que en pocas palabras era para que Estados Unidos le diera línea a los países de América Latina de qué hacer, pero se le insubordinaron lo que es el eje que se llamaba ABC, Argentina, Brasil, Chile, le dijeron a Estados Unidos, NEL, o sea, no le hacemos caso, y era un área donde tenía mucho más fuerza en aquel momento Inglaterra. Entonces, en el Amazonas, el presidente Roosevelt dijo, lo que nos estorba es Roma, así lo dijo, bueno, lo dijo con unas palabras más exactas que dijo, mientras Iberoamérica bueno, Latinoamérica esté subordinada al Vaticano, no vamos a poder absorberla, tenemos que hacer un programa de suplantación. Entonces, a partir de ahí, ya no es de sorprender que 1910, eso es algo que está abordado en los libros míos que tú conoces, Secreto 1929, sobre todo en ese, que es por qué se hizo la guerra cristera como una consecuencia de que el Estado estuvo persiguiendo a la Iglesia Católica. Ya no era nada más cumplir una laicidad, era perseguir a un culto y básicamente buscar la disminución de su poder. O sea, Claro. no es de extrañar que para 1910 el Rockefeller como tal creó una línea de evangelización para todo el mundo, o sea, no solo México, mandaban misiones a China, a la India, a todo lugar donde Rockefeller tuviera intenciones económicas, mandaba también misiones religiosas. Totalmente de acuerdo. Voy con el maestro Tulio Salanueva y le pregunto, maestro, ¿el contexto económico, social se vería afectado? Me refiero a los artesanos que trabajan todo el año, prácticamente todo el año, y solo pueden trabajar vendiendo sus productos, sus obras de arte, porque permítame decirlo, amable auditorio, estos artesanos mexicanos hacen verdaderas obras de arte, pues al fabricar de manera manual, artesanal, los nacimientos. Sé, tengo entendido en mis notas que hay gente de la tercera edad que al día de hoy siguen trabajando, que están debidamente constituidos, que pagan sus impuestos, que generan empleos, que reactivan la economía artesanal y que sin embargo esta decisión podría afectar de manera muy seria su actividad productiva, su fuente de ingresos, su única, yo diría, fuente de riqueza con la que están subsistiendo el día de hoy. ¿Qué opinión te merece, abogado? Por supuesto, mi querido Julio, creo que además de ser una decisión jurídicamente incorrecta, trasciende efectivamente el mundo social y por supuesto la actividad económica de nuestro país. La actividad de la artesanía, al ser mayoritariamente un pueblo católico, con una religión católica, pues hace que determinado sector de la población, sobre todo las personas mayores, adultos mayores como tú señalas, se han dedicado a través del tiempo a este tipo de actividades y el restringirlos, el prohibir la exposición pública, pues hace que definitivamente esta actividad se vea, si ya de por sí ha sido mermada, se vea por demás vulnerada. Estos derechos al trabajo digno, como tú señalabas, al comercio, que además son generadores de ingresos que pagan sus impuestos y con motivo de este tipo de decisiones jurídicas, pues se afecta indudablemente a la economía y un sector muy vulnerable de la población en nuestro país. Además de ello, Julio, déjame decirte que, por si fuera poco, actualmente se permite, por demás las leyes protegen, yo quisiera decir hasta fomentan de alguna manera el comercio informal, el comercio internacional que no paga impuestos, y en este sector pues los artesanos mexicanos se ven
sumamente afectados con motivo de la introducción de piezas de otros países, chinas particularmente de Oriente, que no pagan impuestos, que se ingresan al país con métodos dudosos y también se vulnera la economía. Es decir, hay dos factores sumamente importantes que están haciendo mella en la economía, en la producción nacional. Uno, por una parte, está malogrado criterio jurídico, esperemos que no llegue a buen término en la Corte, que no se vote a favor, y por otra, la economía informal, que también vulnera los derechos de los artesanos mexicanos. Totalmente de acuerdo. Quiero preguntarle al experto, escritor, periodista, cronista histórico, don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, estas decisiones prohibicionistas, como bien referías hace un siglo, en aquella época, aquel periodo del maximato, con un presidente intolerante, un presidente que no respetaba el culto religioso y que por el contrario era un represor de la Iglesia Católica. ¿Tú crees que estas prohibiciones sería el principio de un nuevo régimen que pudiera restringir los derechos, que pudiera prohibir las libertades, que pudiera extinguir estas disposiciones constitucionales como al día de hoy está garantizado y protegido, pues sobre todo las tradiciones, los usos, las costumbres, la libertad de culto, la tolerancia religiosa? ¿Crees que podría ser el principio de una serie de nuevas disposiciones? Y no me quiero imaginar que esto llegara a aprobarse. Imagínate que el día de mañana le prohíban a la gente en algún municipio que no realice ninguna celebración pues de su parroquia, de su santo, del santo de la iglesia, que no se celebre el 12 de diciembre, que no se hagan las ofrendas de Día de Muertos, que no se lleve a cabo ninguna verbena popular ni religiosa. ¿Tú qué opinas al respecto como historiador, como cronista histórico de este país? Pues yo pienso que puede pasar exactamente lo que has planteado, porque si se lleva a rajatabla las intenciones de lo que era la reforma de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, Así era es. básicamente callarle la boca a los obispos. Hoy en día, verdaderamente muchos obispos, muchos jerarcas se pasan por el arco del triunfo, por decirlo con respeto, esas disposiciones y opinan sobre elecciones, sobre la política, sobre la inseguridad, sobre el narco, y lo hacen con lujo de libertad, ¿no? O sea, entonces, Con libertinaje, teóricamente, sí, con bueno, libertinaje. con libertad yo creo que la mayoría, y yo sí pienso que con responsabilidad social, porque también lo tienen que hacer. O sea, básicamente el esfuerzo de la reforma fue taparles la boca, decir, ustedes no opinarán, no tienen por qué opinar. Yo incluso pienso, y lo pregunto estando dos importantísimos abogados como son ustedes, si se vale hacer eso. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay una ley que le diga a un rabino que no tiene el derecho de opinar, o a un líder de la religión Sikh, ¿no? O sea, vamos, en Estados Unidos, para dar un ejemplo, uno de los enemigos del Papa Francisco, llamado Raymond Burke, un cardenal, él literalmente en 2018, él dijo que si alguien votaba, de los católicos, votaba por el Partido Demócrata, estaba excomulgado. Así lo dijo. O sea, no voten por los demócratas porque eso sería ser satánicos. El argumento era que según él, Hillary Clinton hacía cosas pederastas, ¿no? Ah, caray. Y que apoyaban el aborto. Pero ahí nadie le cayó la boca al señor Burke, siendo cardenal. O sea, el país de la libertad, que es Estados Unidos, no te dice cállese la boca si usted pertenece a un culto u otro. Aquí en Claro. México, yo les pregunto a ustedes, ¿no será que aquí lo sui generis es, claro, tomando en cuenta los excesos de siglos anteriores, ahí sí hay que admitir, ¿no? Donde tenían un poder inconmensurable en la iglesia, pero la cuestión es que ahorita no tienen ese poder. Y si ahorita le callan la boca, e incluso yo les pregunto a ustedes, ¿no será que estas iniciativas son un calambre como para decir ustedes cállense para que no pase lo que tú acabas de decir? O sea, hay una posibilidad de que esto se convierta otra vez en un 1925. Aquella vez ve lo que ocurrió. Se creó un movimiento de la sociedad católica que dijeron no nos van a aplastar y se creó el movimiento de la cristiada. El libro de secreto 1929 que he compartido contigo muchas veces, querido Julio, es Claro. eso. Se levantaron 25,000 jóvenes católicos que dijeron, espérate, una cosa es otra, una cosa y otra cosa que nos prohíban tener la religión. Y solamente un detalle, o sea, en aquel tiempo
hay una frase textual que dijo Plutarco en las calles, que dijo, él se regocijó cuando se cerraron los templos por la ley Juárez. Y él dijo, esto está perfecto porque con los templos cerrados, en 2 años va a reducirse. Ah, no, decía, cada mes con los templos cerrados va a bajar un 2% la filigresía. Y él incluso apoyó a otro cuate a que se creara una iglesia controlada por él, así estilo Enrique VIII, este se llamaba Joaquín Budar, una iglesia católica mexicana que iba a trabajar así como a las órdenes de Plutarco Las Calles. Yo no dudo que eso ya está en la mente de algunos hoy, ahí en Los Pinos. No, en Los Pinos no, O en en el Palacio Nacional, Palacio ¿no? Nacional. En Sí, Palacio Nacional. Bueno, sí. habrá que estar atentos a estas decisiones, sin lugar a dudas. No quiero hablar, no quiero especular que obedezca a filias o a fobias religiosas, a intereses económicos nacionales o a compromisos internacionales. Y hablando de compromisos internacionales, quiero preguntarle al maestro Tulio. Maestro, ¿tú crees que este contexto, pues, económico, jurídico, social, religioso, también pudiera verse, pues, más agravado con la intervención de la delincuencia de países del Pacífico Asiático, como ya lo mencionabas tú hace un momento, con la piratería, el robo de los diseños originales, exclusivos de nuestros artesanos, artesanos mexicanos, que son verdaderos artistas no reconocidos en un país en donde no se les apoya, en un gobierno que no los respalda y que sí, por el contrario, pretende censurarlos, pretende restringirlos y que lejos de apoyarlos, pues en este país tal parece que es un crimen ser creador, ser artista, ser intelectual, es un crimen. Ah, pero ser delincuentes, robarte los diseños originales y reproducirlos a nivel industrial, distribuirlos a nivel mundial y comercializarlos de manera ilegal, esto sí es una realidad perfectamente viable y que nadie prohíbe, que nadie censura, que nadie observa y que no hay una Suprema Corte de Justicia que combata, erradique o realmente atienda este problema a nivel mundial, porque la piratería también está impactando a los artesanos mexicanos. ¿Qué opinas al respecto, abogado? Es una realidad, estimado Julio, y además yo te diría que lleva un sello característico, que es, como tú bien señalabas, la impunidad. El contrabando, la piratería, estos delitos aparentemente de bajo impacto, pues impactan fuertemente la economía de los mexicanos. Por Como bien supuesto. dices, la Corte debería estar en este momento resolviendo temas mucho más importantes de gran trascendencia. La primera sala tiene en su poder acciones de inconstitucionalidad, criterios muy importantes que se están retrasando desafortunadamente por discutir cuestiones que no son trascendentes para la vida política y jurídica de este país. Desafortunadamente creo que es un despropósito, creo que es una cuestión censurable que se discutan este tipo de cuestiones que, como bien decíamos, atentan contra la libertad religiosa, contra la libertad de culto, que no necesariamente van en contra del Estado laico si tomamos en cuenta, como decía mi estimado amigo e interlocutor con su gran criterio de historiador. Se trata pues de cuestiones que van más allá de una simpatía religiosa de algún gobierno. Se trata de cuestiones culturales, si tomamos en cuenta que el nacimiento de Cristo lleva más de 2000 años de tradición y por lo tanto no se trata pues de fomentar una religión, se trata de alentar las libertades de la mayoría del pueblo mexicano y no así de restringir las demás libertades. Cualquier religión, cualquier expresión política, jurídica, religiosa, puede efectuarse abiertamente en nuestro país. Y el hecho de restringir la mayoritaria, pues sí atenta definitivamente contra los derechos humanos consagrados constitucionalmente. Maestro Tulio, tengo entendido que tú como abogado litigante y miembro del Colegio Nacional de Abogados, actualmente estás llevando la defensa, la representación legal de pues algunos productores artesanos, incluso de alguna adulta mayor que lleva más de 50 años trabajando de manera artesanal la elaboración, la fabricación de nacimientos navideños. ¿Es correcto esto, maestro? Es correcto, estimado Julio, determinados sectores sociales, económicos se nos han acercado para proteger sus derechos, para proteger una actividad económica lícita y para que no se atente contra las libertades que consagra nuestra Carta Magna. Efectivamente, estamos por presentar una moción, una amicus curiae ante la primera sala de la Corte para defender los derechos de estos sectores vulnerables.
Eso quiere decir que, bueno, si hay un grupo de abogados que de manera gratuita, corrígeme, pro bono, a título gratuito, están atendiendo a estas personas que además son gente de escasos recursos, son gente, reitero, artesanos mexicanos que no reciben ningún subsidio, que no tienen ningún programa de beneficio, que no reciben dinero de nadie más que el esfuerzo de su trabajo que realizan todos los días. ¿Es correcto esto? Absolutamente a título gratuito, estimado Julio, y se trata pues más que de una cuestión económica, de una cuestión de justicia social, de proteger el derecho de un sector vulnerable. Totalmente de acuerdo. Un grupo vulnerable que sin lugar a dudas es un gobierno que no ve, que no entiende y que no escucha a estos sectores de la población. Voy en esta última ronda a preguntarle a nuestro amigo don Leopoldo Mendívil. Leopoldo, tú eres un historiador, un escritor con gran reconocimiento. ¿Tú crees que México es un país tradicionalista por costumbre? ¿Tú crees que esta decisión de pasar, que espero que no sea así, pero de aprobarse en la primera sala y que es una realidad publicada y vigente, la prohibición de instalación de nacimientos navideños, la siguiente etapa sería prohibir pues, las ofrendas de Día de Muertos, la Semana Santa, como hoy la conocemos con sus vacaciones? ¿No te parece que sería un contrasentido cultural, una contradicción religiosa y un atentado a las propias prácticas que al día de hoy son una realidad como una de las principales fuentes del derecho, nuestros usos y costumbres, por cierto, protegidos en nuestra Constitución? ¿Tú cómo lo visualizas? Mira, si yo fuera el responsable de cómo quedaría ya una política al respecto de esto, desde luego es un derecho de los que trabajan en estas instancias, o sea, vaya, los trabajadores de la SEP, los trabajadores del IMSS, todos ellos tienen la libertad de, por ejemplo, en su escritorio poner una foto de Elvis Presley si a alguien le parece, o poner Claro, una foto de He-Man o de Godzilla o no sé, un de Winnie santo. Pooh, un santo, porque es un derecho de expresión personal, a menos que prohibieran que uno decorara su ámbito de trabajo. Si por solamente ser una instancia del gobierno, vaya, es más, una empresa privada, te da la oportunidad de que pongas ahí si te inspira a ver a Birdman o a Batman o al que sea ahí, para inspirarte a trabajar, todos tenemos el derecho. Entonces, yo pienso que el hecho de que colectivamente un grupo de trabajadores decida poner un nacimiento porque son católicos y, y que es un derecho que tienen como seres humanos en la instancia que trabajaran, sea privada o pública, pero claramente que obviamente que también tengan el mismo derecho otros que son minorías. O sea, lo que sí creo que no podríamos descartar, o sea, desde luego mantener el derecho absoluto de los mexicanos de poner un nacimiento en Navidad, pero por supuesto esto deberíamos de dejarle la puerta abierta a los judíos de que pongan algo en el Hanukkah y todos se lo aplaudamos también. O que, por ejemplo, el Día de Muertos, como has dicho con total, absoluta precisión, una tradición del México antiguo, pero obviamente lo justo, en mi humilde opinión, yo no soy abogado, ustedes sí lo son, pero lo justo sería que todo el mundo tuviera esa misma libertad, tal vez en la proporción, no sé, estadística de la población que está, pero que todos tengamos la libertad, incluso si hay Claro, alguien hindú, y si somos una sociedad adulta, madura e siguiente, incluyente, también claro. deberíamos de aplaudir que alguien hindú ponga ahí algo cuando es su festejo y que todos dijéramos, mira, hasta aprendemos de otras culturas. Pues en México el barrio chino tiene su año nuevo chino, los judíos celebran sus tradiciones Sí, religiosas, sus celebraciones, y nadie se las restringe, nadie se las censura, nadie. Por el contrario, creo que los mexicanos siempre nos hemos ajustado a este respeto irrestricto, siempre sí. hemos sido tolerantes, siempre hemos sido incluso incluyentes con esta universalidad de creencia y con esta pluralidad de culto religioso. Sin embargo, este gobierno como que eso no lo entiende, como que este gobierno es bastante ignorante, este gobierno es bastante desinformado y pretende controlar todo y a todos con prohibiciones, con decisiones, yo diría, irresponsables y con discusiones innecesarias, mientras tenemos temas coyunturales urgentes, de obvia y urgente resolución, como las desapariciones forzadas, como la violencia de género, como la impunidad, la corrupción, la injusticia, las ilegalidades, las víctimas de la delincuencia, los desaparecidos de los 43, y así tenemos un número interminable de asuntos que no ha resuelto la Corte y que viven en total estado de impunidad. Creo que son los temas que debería estar discutiendo el día de hoy, no la primera sala, el pleno de la Suprema Corte de Justicia.
y dejar de distraernos, dejar de distraer a las grandes masas con estas cortinas de humo. No sé qué opinas tú, Leopoldo. Pues mira, pienso que por ejemplo, en Cuba, el gobierno de Castro se encargó de prohibir que se pusieran altares, pero que sí se pusiera la foto de Fidel Castro. Ah, O sea, en bueno, un culto a la personalidad. Si estos cuates hubieran dicho, oigan, prohibimos que pongan la foto del presidente ahí y que se le ponga incienso y que se no, le bueno, pongan ahí flores, eso lo prohibirían. Uno va a cualquier instancia del gobierno, ahí está la foto del presidente y la del secretario. Yo no sé, yo lo he platicado contigo, querido Julio, que eso es un culto, bueno, no específicamente del presidente, pero que el culto a la personalidad al es que cargo. alguien ponga la foto del secretario, está en todas las oficinas de jefe de departamento de cualquier secretaría, como si fuera un culto, una religión. Eso sí es una religión, y eso es algo que la verdad una iniciativa no estaría nada mal si prohibiera eso. Ok, Poner pues, fotos de funcionarios como si fueran dioses. sí, 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 esta burocracia dorada se elevó a niveles casi, casi de santificación, Sí. creyéndose seres divinos y seres de otro mundo. Totalmente de acuerdo contigo, Leopoldo. Amado Vittorio, pues ha escuchado la opinión, el posicionamiento, la crítica, el análisis y la reflexión de dos voces autorizadas, el abogado fiscalista don Tulio Salanueva Brito, en este contexto de esta discusión polémica en la Suprema Corte de Justicia, el análisis siempre puntual, objetivo e imparcial de un historiador reconocido y respetado, de un escritor querido y admirado, don Leopoldo Mendívil. Yo quiero pedirles a los dos una última conclusión para cerrar este programa y permítame molestaros la próxima semana porque vienen temas de la Revolución Mexicana, viene el fin de semana largo en el contexto histórico, pues el inicio de la gesta revolucionaria no es un tema menor, me gustaría platicarlo con estos dos expertos, pero iniciamos con el maestro Tulio Salaneo. Adelante, maestro. Julio, nuevamente muchas gracias por estar en tu programa y finalmente creo que la Corte confunde el sentido de prohibir los nacimientos. El hecho de que se exhiban en lugares públicos este tipo de expresiones religiosas no implica que las demás religiones no Ten restringido. puedan hacer lo mismo. De tal manera que el proyecto es un contrasentido, es un atentado contra las mayorías, contra la democracia Claro. jurídica, religiosa y política del país. Y yo espero que en algún momento o bien se retire el proyecto o bien los ministros tengan un voto de censura para el mismo, porque atenta, como ya dijimos, no solo contra cuestiones religiosas, sino económicas y Jurídico, políticas de sociales. grupos vulnerables en este país. Gracias, Julio. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, maestro Tulio Salanova Brito. Leopoldo Mendívil, ¿qué opinas en este cierre de entrevista? Muy querido Julio, pues yo contento de estar aquí en Contrastando Ideas contigo. Qué maravillosa conversación también con el abogado Salanueva. Y yo creo que nos da mucho a reflexionar que esta iniciativa responde a un clima de lo que ya debería de llamarse. Yo te propongo que en tu programa pues es un tema importante. Existe la violencia de género, la violencia física, la violencia psicológica y hoy existe una nueva, la violencia ideológica que esta Totalmente. está enfermando al mundo. De hecho, algo pasó. Yo les quiero contar aquí en Contrastando Ideas una teoría de un querido primo. Él atribuye todo esto a las redes sociales de una forma, básicamente, ni siquiera fue un ser humano el que está creando este horror, sino el algoritmo. El algoritmo fue un programa, un software que lo que hace es darse cuenta qué es lo que tú abres cada vez que ves YouTube. Si tú buscas un programa de derecho, el YouTube te va a alimentar de más programas de derecho. Por Si su alguien ve cosas de coches, le motor va de a dar búsqueda. puras cosas. Entonces, el algoritmo te va enviciando en lo que ya eres, te exagera, te da una versión monstruosa de ti mismo, en donde todas tus ideologías las incrementa y te va poniendo un filtro a todo lo que sean otras ideas, o bien aparecen solo las críticas a esas otras ideas. Entonces, va creando un mundo de enfermos y De ahorita pues intolerantes. eso se ve en todos lados. Fíjate cómo ahorita en Italia acaba de ganar una mujer que a lo mejor es muy respetable, es muy respetable, pero la verdad llegó al poder por la violencia ideológica que priva en ese país, igual que llegó Trump y demás, ¿no? O sea, ¿cómo ven? Entonces, por eso es tan Totalmente. importante tu programa, querido Julio.
Gracias, gracias, Leopoldo. Pues interesante la reflexión que nos has compartido, el cierre es muy importante. Permíteme molestarte la próxima semana para hablar precisamente de esta celebración cívica, ya no religiosa, cívica, de pues el inicio de la gesta revolucionaria de nuestro país, el 20 de noviembre, que siempre es importante recordarlo y que no se pierda en los anales de la historia de México estas celebraciones tan importantes, Leopoldo. Con todo gusto, querido Julio. Te Amado agradezco. Vittorio, soy Julio Jiménez. Agradezco como siempre su participación en redes sociales. Recuerda que estamos transmitiendo en Contrastando las Noticias en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Acompáñenos. Yo quiero agradecerle a estos dos expertos, a estas dos voces autorizadas, a estos dos grandes amigos que nos compartieron su análisis, su reflexión, sus conocimientos, sobre todo su conclusión siempre contundente e imparcial. Soy Julio Jiménez y recuerde que lo invito para la próxima semana a analizar un tema también de carácter coyuntural.